Bienvenidos a un nuevo video de Aprende Español con historias reales con María. Active el botón de traducción a su idioma para entender la historia. El tren de la mañana. Daniel es un hombre de 35 años. Él vive en Toronto, Canadá. Todas las mañanas, Daniel toma el tren para ir al trabajo. Hoy, él está muy preocupado. Daniel tiene una reunión importante hoy a las 9 de la mañana. Él piensa que esta reunión es muy seria. Él tiene miedo de perder su trabajo. Esta idea le da mucho estrés. Daniel entra al tren con su taza de café de papel en la mano. El tren está lleno de personas. Hay muchas personas de pie y muchas personas sentadas. Daniel encuentra un pequeño lugar y se para cerca de la puerta. Él mira su teléfono. La batería del teléfono está muy baja. Solo tiene un 5%. Daniel piensa, ¿qué pasa si el teléfono se apaga? ¿Qué hago si no puedo llamar a mi jefe? Él toma un poco de café de su taza de papel y respira despacio, pero está muy nervioso. De repente, el tren para. No hay una estación, solo un túnel oscuro. Una voz habla por los parlantes del tren. La voz dice: Señores pasajeros, el tren tiene un pequeño problema técnico. Por favor, esperen. Daniel mira su teléfono otra vez. Ahora la batería tiene solo 3%. Él siente que el corazón le late muy rápido. Él piensa, voy a llegar tarde. Voy a perder mi trabajo. Las personas en el tren hablan entre ellas. Algunos están tranquilos, otros están molestos. Daniel bebe más café de su taza de papel. Él no sabe qué hacer. Un hombre joven de pie cerca de Daniel lo mira con una sonrisa. El hombre dice: Oye, ¿estás bien? Pareces muy preocupado. Daniel responde: Sí, tengo una reunión muy importante hoy y mi teléfono casi no tiene batería. El hombre sonríe y dice: Me llamo Omar. Yo tengo un cargador, si quieres. Daniel no puede creer esto. Él dice: ¿En serio? Muchas gracias, Omar. Omar saca un cargador de su mochila. Él se lo da a Daniel con calma. Daniel conecta su teléfono. La pantalla muestra que el teléfono está cargando. Daniel siente un poco de alivio. Él dice: Gracias. Estoy muy estresado hoy. Tengo miedo de perder mi trabajo.
Omar dice, entiendo. Yo también tuve ese miedo una vez, pero a veces las cosas no son tan malas como pensamos. Daniel escucha estas palabras y respira un poco más tranquilo. Pasan 10 minutos. La voz en los parlantes del tren habla de nuevo. La voz dice, señores pasajeros, el problema está resuelto. El tren va a continuar en un momento. Muchas personas en el tren dicen, bien, y por fin. El tren empieza a moverse otra vez. Daniel mira su teléfono. Ahora tiene un 20% de batería. Daniel dice, Omar, muchas gracias. Eres muy amable. Omar responde, de nada. Buena suerte hoy. El tren llega a la estación. Daniel camina rápido con su taza de papel vacía en la mano. Él llega a su oficina a las 9:02. Daniel entra corriendo y ve a su jefe en la puerta. Su jefe le dice, Daniel, llegaste justo a tiempo. Hoy tenemos una reunión muy especial. Daniel está confundido, pero también aliviado. En la reunión, el jefe habla con el equipo. Él dice, hay cambios en la empresa. Daniel, queremos ofrecerte un nuevo puesto. Daniel no puede creer lo que escucha. No es una mala noticia, es una buena noticia. Él siente que todo el estrés de la mañana desaparece. Piensa en Omar y en el pequeño cargador. A veces, un momento difícil termina en algo bueno, y a veces, un extraño en el tren puede cambiar tu día. Daniel sonríe. Él está tranquilo y feliz. Fin. Por favor, suscríbete si te gustó esta historia.